Comparto un saludo para todos en el marco del Diplomado Análisis de Datos y Generación de Teoría bajo la orientación de la doctora Luisa Sandía. Aperturo la presentación sobre la temática de estudio, procedimientos metodológicos básicos y habilidades del investigador en el contexto de la teoría fundamentada, a cargo del grupo número 9, conformado por los profesores María Eugenia Rodríguez, Marily Barrios Fonseca, Sandra Milena Castillo, Viviana Cardoso y José Herminzo Caicedo. En el orden que se ha hecho la presentación se realizarán las intervenciones de cada uno. Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Rodríguez y les voy a hablar sobre la teoría fundamentada. Se refiere a una teoría construida a partir de datos recopilados y analizados de manera sistemática, donde la investigación está orientada por las acciones y los procesos derivados del fenómeno de investigación y descubiertos en los datos recogidos durante el trabajo de campo, cuyo propósito es generar teoría a partir del enfoque exploratorio, el analítico, el descriptivo y el social, donde el investigador debe ser capaz de distanciarse de lo que ve, lo que escucha y estar abierto a las críticas constructivas y sobre todo a desarrollar la tolerancia para poder tener una buena abstracción, teorización y desarrollo de las habilidades. Con el propósito de elaborar nuevas formas de comprender el mundo. El tratamiento de los datos en la teoría fundamentada, específicamente en el método de comparación constante de análisis e interpretación de los datos, inicia desde la recolección de la información. Se hace una organización de esa información haciendo una transcripción de todos los datos recolectados a partir de las entrevistas, la lectura línea a línea de los datos recolectados de otras fuentes y a partir de allí ya se inicia un proceso de codificación teórica. Ese proceso de codificación teórica, de acuerdo a los autores de la teoría fundamentada, Strauss y Corbin, consta de 3 pasos: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. En estos 3 pasos de codificación, el investigador lo que busca es desglosar y conceptualizar los datos, pues buscando una mayor comprensión de la información. En la codificación abierta se realiza una fragmentación de los datos, se asignan etiquetas a esos fragmentos y se buscan las relaciones entre fragmentos de datos teniendo en cuenta pues, rasgos característicos, es decir, prácticamente lo que se hace es una clasificación de esa información y un reagrupamiento en unas nuevas unidades llamadas categorías a las cuales se les asigna un código. Esto permite, como lo dije anteriormente, una mayor comprensión de toda esa información recolectada. En el paso de la codificación axial, ya teniendo esas categorías, se busca relaciones entre esas categorías. Entonces, a partir de la pregunta de investigación, se destacan cuáles son las categorías más relevantes que guardan estrecha relación con el objeto de estudio y se procede a depurar datos. Es decir, que esas categorías se van reagrupando en categorías de mayor complejidad y estas pues recibirían el nombre de categorías axiales, las cuales van a tener relaciones con otras categorías y con subcategorías de las mismas. Una vez se tiene ese reagrupamiento o reorganización de la información, se pasa al procedimiento, al proceso de codificación selectiva. La codificación selectiva pues, es una tarea que, de acuerdo a los autores, es compleja y un poco difícil, dado a su nivel de abstracción, porque eso implica que el investigador se aleje un poco de los detalles de los datos y ya pase a conceptualizar. Aquí pues se propone es crear una categoría central de mayor complejidad, de mayor refinamiento
y para llegar a esa categoría central pues se hacen una cantidad de procedimientos, de comparaciones, relaciones entre distintas categorías hasta llegar a una categoría núcleo, una categoría que integra todas esas demás categorías y subcategorías. Este tipo de codificación llega a su término cuando se ha alcanzado la saturación teórica, que es un momento analítico donde ya no surgen más propiedades, ni dimensiones, ni relaciones nuevas entre categorías. En síntesis, la codificación selectiva pues, es el proceso de seleccionar el núcleo de la categoría, sistemáticamente relacionada con las otras categorías, validando las relaciones y llenando categorías que necesitan ser refinadas y desarrolladas para finalmente construir la teoría sustantiva. A continuación se explicará el cuadro número 1 del paradigma de codificación empleado y propuesto por los autores Flick 2014, fundamentada por la teoría condiciones de causalidad, fenómeno, contexto, condiciones intervinentes, estrategias de acción e interacción y consecuencias. En primer lugar, se evidencian las condiciones de causalidad que llevan al desarrollo del fenómeno, el cual desde la investigación se asocia al término de objeto de estudio en el ámbito de la ciencia para referirse a un tema de investigación que surge a partir de una problemática o una inquietud propia del investigador, como es nuestro caso al estar desarrollando la propuesta o proyecto de investigación. Seguidamente, el contexto son las locaciones de eventos o incidentes que pertenecen a un fenómeno. En este caso, se evidencia que el contexto representa las condiciones dentro de las cuales las estrategias de acción e interacción toman lugar en la investigación. Es decir, que el contexto de la investigación se delimita a través del interés del investigador. Mediante un proceso metodológico se dirige a la búsqueda del conocimiento a través de la objetividad y creatividad, de donde emergen las ideas, lo cual se van entretejiendo y articulando hasta construir conocimiento como producto de investigación. También se puede analizar las condiciones intervinentes, lo cual se relacionan con las estrategias de acción e interacción que pertenecen al fenómeno o problema de la investigación. A la vez, estas facilitan o dificultan las estrategias tomadas por los sujetos dentro de un contexto determinado, ya que siempre la investigación busca ir más allá de lo básico y trascender hacia otros campos del conocimiento. En este sentido, las estrategias de acción e interacción en la investigación responden a un fenómeno bajo un grupo específico de condiciones percibidas, es decir, tienen una propiedad procesal, por lo que pueden ser estudiadas en términos de secuencias, de movimiento o de cambios en el tiempo. Asimismo, podemos analizar que estas estrategias no son siempre intencionales y reflexivas, porque si lo vemos desde el campo investigativo, cada vez que buscamos antecedentes o teorías para una intención investigativa, se debe escudriñar para llegar a obtener un buen producto investigativo. Finalmente, de acuerdo con el cuadro número 1 del paradigma de codificación, las consecuencias son los resultados de las estrategias de acción y de interacción. Asimismo, podemos analizar que las consecuencias no son siempre predecidibles, debido a que las estrategias de acción e interacción son también consideradas una consecuencia. Se concluye que la identificación de dichas consecuencias es un aspecto importante en los datos y en el método de la teoría fundamental. Seguidamente escucharemos la intervención de la estudiante Viviana.
De acuerdo a Glasser en 1978, la sensibilidad teórica es la capacidad de analizar críticamente las situaciones y evitar sesgos en la investigación, así como pues permite la destreza de pensamiento abstracto. Él garantiza de alguna manera esa énfasis en la interconexión entre los procesos de investigación de campo y la construcción de la teoría. De acuerdo con este mismo autor, la sensibilidad teórica tiene que ver con ese temperamento del investigador, sin embargo considera que se puede ir desarrollando con el entrenamiento. Por eso dice que cuando los investigadores de alguna manera son jóvenes, pues pueden comenzar a realizar esa parte, motivándolos con trabajos en el marco pues de la libertad y esa relación o interrelación con los otros, formando equipos de trabajo, desarrollando esa creatividad de alguna manera para que no caigan en unos procedimientos que son rutinarios. Lo importante de esa sensibilidad teórica es que se desarrolle la capacidad de suspender esos propios juicios, que se vuelva muy subjetiva la investigación de alguna manera y con la capacidad pues de comprensión y de distinguir, de discernimiento de alguna manera para poder obtener un análisis de los datos que se han obtenido durante la investigación. Para desarrollar esa sensibilidad teórica, pues hay diversas maneras, pero entre ellas la literatura técnica, es la revisión documental como tal, y también la experiencia personal, la experiencia como investigador. Lo importante es formar o evitar, digamos, concebir este pensamiento de que ese fenómeno es visto de una manera estándar, y la idea es estimular el proceso inductivo, no tomar los datos que se tienen en la investigación como verdaderos, sino que hay que, digamos, que analizarlos muy bien para poder llegar a una teoría que explica el fenómeno que se quiere investigar pues en su momento. Muchas gracias, compañera. Hablar del muestreo teórico en la teoría fundamentada como método de investigación es hablar de un procedimiento mediante el cual se logra ir incorporando bajo ciertos criterios informantes a la investigación, consolidando de esta forma el número de personas que finalmente configuran la muestra del caso estudiado. Es así como a través de esta metodología de investigación cualitativa se generan mayores posibilidades de comparación para un análisis con resultados de alto nivel de validez, al considerar de manera holística conceptos y o dimensiones que se relacionan con el fenómeno estudiado, descubriendo de esta manera similitudes y diferencias, lo que ayuda a la configuración de las categorías. Según Glasser, 1978, se recomienda la utilización de comparaciones constantes con el fin de incorporar nuevas observaciones como estrategia que escudriña y resuelve las anomalías y contradicciones en el esquema de codificación. En consecuencia, se dinamiza un proceso que avanza en espiral, esto es, nuevas muestras o elementos que afectan la teorización. Finalmente, el muestreo teórico en la teoría fundamentada se orienta según la lógica de cada uno de los procesos de codificación, explicados con anterioridad por mis compañeras, esto es, la codificación abierta, la axial, la selectiva. Muchas gracias.